Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. La gran cantidad de personas levantan las manos para entregar la tarjeta de identidad. O sea, es una desesperación terrible la que está viviendo esta población. Y bueno, es muy peligroso porque hay mucha aglutinamiento de personas. Y miren, parece que fuera una avalancha. Todos quieren entregar su documento de identificación. Miren qué desesperante. En la multitud de personas que desesperadas extendían la mano para entregar la cédula de identidad, se encontraba oculta la pareja de Carlos Velázquez, un joven que junto a su hijo de 11 meses durmieron afuera de la maquila para buscar una oportunidad laboral. Nos conformamos con que uno consiga, suficiente con que uno consiga, ¿verdad? La idea pues es esa y esperamos en Dios que algo salga. La vez pasada así fue, estuvimos viniendo una semana, los estuvimos quedando aquí, así fue anoche, los quedamos aquí desde anoche, desde las 8 de la noche, amanecimos ahora, pero con una esperanza de trabajo. No menos de 2,000 personas se quedaron desde ayer por la tarde para ser los primeros de la fila, pero el protocolo fue irrespetado por la desesperación de la gente que empujaba para estar entre los primeros de la multitud, donde también estaba colada la hija de doña Gladys, una mujer con cáncer, con un niño especial y al cuidado de 2 adultos. El objetivo de su presencia era cuidar a su hija. Acompañándola, ando con ella, porque ella no quería venir sola. Me dije, vamos mami, vaya pues, porque a mí yo estoy en tratamiento de cáncer de mama. Entonces ahorita la situación está difícil, entonces me dije ella, vamos mami, tal vez consigo empleo. Vamos pues, le digo yo. Entonces hicimos el sacrificio de madrugar, pero estoy viendo la cosa muy difícil ahí como está ahorita. Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Progreso, lo que hoy vio en el Parque Industrial CIP El Porvenir es histórico y debe preocupar no solo al gobierno, sino al empresario, porque estas maquilas antes generaban 12,000 plazas y hoy apenas emplean cerca de 3,000. Ese parque industrial CIP Porvenir llegó a tener 12,000 puestos de trabajo en funcionamiento, dinero que salía todos los viernes, todos los sábados, tanto al Progreso, a las aldeas grandes como Guaymita, Urraco, Santa Rita, Agua Blanca, lugares que eran beneficiados por los puestos de trabajo. Hoy en día, según informes al mes de marzo, lo más que hay son 2,800 y resto no llega ni a 2,900. Estamos hablando menos de un 25% de la capacidad total que llegó a tener ese parque. Según declaraciones de muchos jóvenes, las vacantes apenas son de 300 personas, lo que indica que más del 80% de los presentes regresarán a casa con las manos vacías y tristes por no encontrar el ansiado trabajo. Orly Martínez, Telenoticias. Mediante el uso de la fuerza, la Policía Nacional recuperó la entrada principal al Parque Industrial CIP Buenavista en Villanueva, tomado por trabajadores suspendidos por 120 días sin todos sus derechos. El desalojo dejó personas golpeadas, denunciaron los obreros. Varios miembros de la policía empezaron a golpear gente, a golpear compañeros, y lógico, cuando hay una acción, hay una reacción. Nosotros no nos defendimos, pero sí tratamos de que no golpearan a las personas. Mirándolas que estaban tiradas en el suelo y más les tiraban más agua para que no se pudieran ni levantar. Entonces prácticamente, mire, nos están golpeando y nosotros que queremos más bien es apoyo. El plantón de los obreros desde ayer se desarrolla de manera pacífica, sin obstaculizar el tránsito por la carretera CA5. En este caso, pues, la tanqueta mantiene agua, pero no como algunos medios lo manifiestan, o algunas personas, que esa agua pues no contiene ningún tipo de químico ni gas. Si ustedes nos ven acá la presencia, pues no contamos ni con gas lacrimógeno, que sí está dentro del uso de la fuerza.
representantes de los sindicatos de la maquila iniciaron diálogo con el sector industrial para buscar una salida pacífica, pero previo a las negociaciones condenaron las acciones violentas de la policía y amenazan con intensificar las acciones en caso de no encontrar respuestas. Esto lo vamos a denunciar a nivel nacional e internacional. Ahorita estamos en una reunión, vamos a comenzar una reunión con los maquiladores. Se encuentra el Ministerio de Trabajo como intermediario, pero de no haber solución, las cosas van a seguir y hasta que logremos el objetivo, porque nosotros no vamos a estar aguantando hambre solo porque se le antoje a un grupo de empresarios. Los plantones se desarrollan simultáneamente en Villanueva y en el Parque Industrial Green Valley en Naco, Santa Bárbara, porque al menos 2.800 empleados recibieron la suspensión por 120 días, denunciaron. Orlin Martínez, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Ese es el tema de hoy en Frente a Frente y esta es la pregunta, el título del programa. Luz Madrid, buenos días, Luz. Muy buenos días. El tema del día en pantalla. ¿Y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? Ese es el tema de esta mañana. Su opinión es muy importante para nosotros y puede compartirla a través del número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social. Nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN. No sé si hay algún país en el mundo con una tasa de desempleo en cero. No sé, yo pienso en Suecia, Dinamarca, en Finlandia, en Noruega. Aún así no estoy convencido de que tengan tasa de desempleo cero. No sé, solo es de buscar algunos datos. La verdad que se me ocurrió en este momento pensar, ¿y habrá algún país en el mundo con tasa de desempleo cero? Bueno, de repente no lo hay, pero hay países donde realmente casi toda la gente tiene un empleo formal. Lo nuestro es diferente. Lo nuestro es diferente. Y por eso la pregunta, y una pregunta con buen ánimo, con espíritu constructivo, ¿y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? Para analizar la temática de esta mañana aquí en Frente a Frente, el secretario general de la CGT, Daniel Durón, a quien saludo. Muchas gracias. Daniel, bienvenido. Buenos días. Gracias, es un placer tenerte en el programa. Igual. Al igual que el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera. Don Santiago, bienvenido. Es un placer tenerlo. Gracias. Don Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, don Henry? Muy bien, Renato. Bienvenido, bienvenido. Bien, Santiago. Mucho gusto, Henry. Todos vienen súper claros de qué necesitamos para generar empleo. Todos vienen claros. Daniel Durón, como siempre, reflexivo, ecuánime, dialogante. Santiago Herrera, desde el gremio empresarial, y desde la academia, Henry Rodríguez. Yo les pido su atención al desarrollo de esta temática, porque la verdad que esas escenas que hemos visto desde el lunes, la gente desesperada, ya lo verán, presentando su DNI, su documento nacional de identificación, para ser considerado por una plaza en una maquila. Y eran tantas las personas, me imagino, para no todos los 12.000 cuantas personas habían ahí frente a esa maquila, si algunas cuantas plazas, que todo el mundo desesperado quería llegar primero, y hubo entonces conflictos internos entre las personas. Luego problemas en las relaciones laborales del trabajador con una empresa en el sector norte del país, y ya vieron ustedes lo que se produjo ayer. Así que espero que la producción me acompañe a tiempo y oportunamente con los videos, porque son la mejor muestra, más que las palabras, de un serio problema que tenemos. Vamos a ver. Esto fue ayer. Esto fue ayer. ¿Dónde fue esto? Ahí dice sí, Buenavista. ¿Dónde está sí, Buenavista? Sí, Buenavista. Sí, Buenavista es en Villanueva. En Villanueva. Pero ese es el problema de una empresa. Es el problema de una empresa. Exactamente. Es la acción de un grupo de trabajadores de una empresa que han sido suspendidos por 120 días. Y yo, Renato, quiero aprovechar para solidarizarme con los compañeros de ese sindicato. Y además, ojalá que esta actitud de la policía no se vuelva a repetir. Ellos no son delincuentes. Están haciendo un reclamo estrictamente laboral.
frente a una empresa, obviamente hay un problema que involucra un parque, pero ¿por qué no dialogan como lo hacen con en otros casos, cuando se toman las carreteras? Eso no es correcto, independientemente que la policía ya emitió una aclaración de que va a investigar. Que va a hacer algunas investigaciones, pero ojalá que eso no se vuelva a repetir, Renato. Sí, un bombazo de esos además, es agua, pero es un bombazo que puede afectar a cualquiera, sí. Le ponen el agua fuerte. Sí, ya ella mujer, a una derribada. Sí. Eso no es correcto. Ojalá que eso no se vuelva a repetir. Pareciera que estamos lo digo yo aquí, en los momentos del golpe de Estado, ¿no? Donde se verificó la mayor represión que este país ha tenido. Sí. Después de la época de la seguridad nacional. Eso no es correcto y nos solidarizamos, inclusive nos sumamos a ese reclamo enérgico de los trabajadores. Esto fue el diálogo. Ahí está la empresa adentro. Ahí están los responsables de la solución del problema. ¿Por qué no hacerlo? Sí. Esto fue ayer martes. Y el lunes amanecimos con aquellas imágenes. Bueno, no amanecimos y horas después teníamos aquellas imágenes de la gente luchando entre sí, peleándose por tener espacio para presentar su tarjeta de identidad y optar a una plaza formal de trabajo. Tenemos esas imágenes también, ya con estos suficientes insumos para comenzar el debate aquí con don Daniel Durón, con don Santiago Herrera y Henry Rodríguez. ¿Y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? ¿Qué les parece si aprovechamos este momento para ir a la pausa y después de ella venimos con el debate? Y además, nos va a dar tiempo de ponernos de pie. A don Santiago le gusta estar de pie. Dice que pasó las últimas 8 horas descansando, 6 horas descansando, y que no le viene mal estar de pie. Ahorita me dijo que yo estaba cansado. Cansado de madrugar. Después de la pausa, por favor, atentos porque será un debate en la pantalla. Sí, vamos a poner la pantalla. Sí. Okay. Y con toda la pedagogía y experiencia que ustedes tienen, pues a explicarle al público qué podemos hacer como Estado. Yo voy a ir que vayan poniendo las láminas, Daniel y Henry, y ustedes comentamos. Sí, de acuerdo. Y Henry me estaba mostrando antes de que entráramos aquí unas láminas de una propuesta que ellos traen desde la academia. Excelente. Ahí voy a llamar la atención yo de Renato sobre el tema de la propuesta del diálogo formal que hemos presentado para alcanzar un pacto por el empleo. No basta con lo que nosotros propongamos, con lo que los trabajadores propongan, con lo que el gobierno diga, con lo que la academia es todos. Porque todos tenemos suficientes ideas de qué hacer y cómo hacer. Hombre. Pero lo que necesita el país. Fíjate que salen, a mí me dio pena, te lo digo, ver a Eugenio ayer diciendo las cosas, todo es responsabilidad de la empresa. Y después oigo a Pastor y lo mismo. ¿Qué es eso, hombre? Y en vez de decir, puta, aquí estamos. Es que yo leí unas declaraciones de Pastor en el sentido que ustedes son los responsables de la generación de empleo en el país. Me llamó la atención, te lo digo, las declaraciones del ministro de la Presidencia. Claro que sí, es cierto. Pero pero Eugenio dice que la precariedad es culpa de las empresas. Es que, Renato, en parte es cierto, pero el gobierno tiene que generar las condiciones. Sí, exactamente. ¿Cuál es Sabemos que no hay capacidad de un gobierno para emplear a todo el mundo. Es que y además no es la misión del gobierno. El gobierno no tiene que ser empleador, el gobierno tiene que ser facilitador del proceso. Claro. Y entramos en el debate de fondo, porque es cierto, el sector privado es el que debe ser el principal generador de empleo. Claro, pero aquí hemos funcionado alrededor de desempleo y empleo. Pero no le hemos, como muy bien lo hace el INE y lo hace Eugenio Sosa, me llamó mucho la atención. Eugenio es sociólogo. Los cálculos de estadísticas deben ser con contenidos, Henry lo sabe, eminentemente sociales. Y este compañero le agrega el término de, por ejemplo, dice que tenemos crisis laboral, o sea, hay una precariedad laboral. Gracias, Henry. 73%. Entonces, la empresa privada tiene incentivos, Santiago. Los incentivos, las exoneraciones, las excepciones, no deben ser para acumulación de capital. Y esto es estructural, Renato. Esto no es nuevo. Si eso no va para generar movilidad social, fíjate que Honduras creció en los últimos 20 años, porque las mediciones en Honduras son macroeconómicas.
Por ejemplo, los tigres asiáticos no es para comparar, no es para informarnos nada más, Renato. Las mediciones que hacen allá son de desarrollo humano, no son macroeconómicas. Aquí el país creció, Chago es muy buen economista, el COEP tiene muy buen departamento de cálculos y estadísticas, creció 60% macroeconómicamente, el país los últimos 20 años. Y como este es el país de las paradojas sociales, económicas, políticas, pregunta cuánto se disminuyó la pobreza en los últimos 20 años. ¿Qué movilidad social se está generando? Entonces Eugenio tiene razón, dice, la precariedad laboral estrictamente se fundamenta o se focaliza en el ingreso. Ya no solo es tema de decir, el problema de Honduras es de desempleo. Eso ha sido histórico. Pero la generación de empleo, mediana o avanzada, ¿qué movilidad social está creando en el país? ¿Cuántos puntos disminuyó la pobreza en los últimos 20 años, Renato, en Honduras? Y tenemos crecimiento macroeconómico. ¿Cuál es la medición de desarrollo humano que tiene el país? Aquí la pregunta no es... Sí, pero yo también te puedo decir, yo recuerdo cuando teníamos un presupuesto ni siquiera de 100.000 millones de lempiras. Sí. Y yo he visto en los últimos años 150.000, 220.000, que no es malo tener un buen presupuesto para el país, pero eso debe estar sustentado con generación de riqueza. Claro. Pero bien, fíjate, 200.000 millones, yo he visto todo ese proceso, y ustedes también, 250.000 millones de presupuesto para este año. Se supone que eso es un indicativo de que tenemos que ir mejorando si cada año tenemos más presupuesto. Lo tenemos en 422.000 millones este año. Bueno, y entonces, ¿y eso no nos da un poquito de posibilidades de reducir la pobreza? Eso no nos da un poquito de posibilidades de generar riqueza. Más presupuesto, más pobreza, más presupuesto, más pobreza. Y esto más, muchas veces, o casi siempre, con los tributos nuestros nos financiamos, no ajusta para financiar el presupuesto, tenemos que contratar préstamos. 422.000, pero cada día crecen los ingresos tributarios. Cada día crece la deuda. Y cada día crece más el gasto. Entonces, el problema es que no dejamos de gastar. Y además la calidad del gasto, ¿en qué? En salud. ¿Vos te sentís satisfecho con los indicadores de salud? No. ¿Vos te sentís satisfecho con los indicadores de educación? Por supuesto. ¿Vos te sentís satisfecho con los indicadores de seguridad? No. Quiere que estás malgastando el piso. Eso es lo que quiere decir al final. Y lo que dice Daniel, no baja la pobreza. No baja la pobreza, somos una fábrica de pobres, hombre. Y eso es lamentable, no lo voy a decir así en el programa porque me va a votar doña Anabel, pero no es así. No, pero estamos en el aire, Santiago, ya lo escuchó Anabel. No creo. Sí, estamos en el aire. Es verdad, pues. Porque va a tener por la verdad. No, yo considero a Anabel una mujer inclusiva, democrática, pluralista. Y además viene del sector agrícola. No. Así he considerado yo a Anabel Gallardo siempre. Democrática, pluralista, sensitiva. ¿Cuál es de que hay que cerrar la boca a nadie? Absolutamente nadie. No, yo me estoy metiendo en otro rollo. No, pero está al aire, ya se lo anticipo, que sí lo escuchó. Bueno, vamos a ir a la pausa. Analicemos esto concienzudamente con gráficas. Y me parecen bien las reflexiones. Me parecen bien las reflexiones. El gobierno no está para generar empleo. Puede contribuir con generación de empleo por la inversión pública. El gran referente para la generación de empleo es el sector privado. Pero hay que crear condiciones para esa inversión, tanto local como extranjera. Por ahí va a ir el desarrollo del tema. Y además tenemos que preguntarnos. Hay una palabra mágica ahí en la pregunta, Tom. La formalización del empleo. Claro, así es. Totalmente. Así es. Esa es la clave. Pero yo quiero que definamos bien ese concepto en economía. Precariedad. Sí. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de precariedad? Bueno, la precariedad es aquella condición donde el trabajador encuentra obstáculos para tener un normal desarrollo, ¿no?, en sus actividades. Se puede deber a diferentes causas. Una de ellas es la inseguridad, la incertidumbre. Otra es que no esté recibiendo el salario justo. Y otra es que no tenga acceso a protección social adecuada. Yo creo que las cifras que presenté Eugenio se quedan cortas. Se quedan cortas. Si vemos que el Seguro Social solo tiene aproximadamente 840.000 afiliados, y luego lo comparamos con la población ocupada del país, vemos que solamente cerca del 24%
tiene acceso a la seguridad social. Ojo, no hablo de la protección social, ¿no? Porque la seguridad social solamente es una parte de esa integralidad que se llama protección social. Y ahí rápidamente vemos que tenemos más del 75% del empleo precario, ¿no? Luego, si lo vemos por el lado del salario, que ya lo va a presentar Santiago, es ahí donde tenemos mayores problemas. Porque además de los problemas de desempleo por los que atravesamos en el país, está esa gente subocupada que no recibe el salario justo, que no recibe la retribución que merece. Otros que quieren laborar las 8 horas y no encuentran esa posibilidad. Ese es el grave problema que tenemos en la precariedad del empleo, ¿no? Gente que tiene un trabajo, pero es pobre porque no está recibiendo la remuneración que le permita acceder a los bienes y servicios que le permitan llevar una vida digna. Mira, hay un dato, y no es porque no, el problema del país es integral, hasta político, hasta decisiones de políticas públicas. Pero es que hay datos que son interesantes fuera de lo estadístico. Si vos vas al Seguro Social, me parece que es una buena fuente de información para ver el nivel de ingresos que tienen los hondureños. El 78%, lo hemos dicho varias veces, Renato, de los trabajadores asalariados en Honduras, que son pocos, 7 de cada 10 en el sector informal de la economía, una brutalidad, pues ya estamos igual que Haití. 78% de los trabajadores asalariados ganan menos de 10.000 lempiras mensuales. Una información que sacó el INE ahorita que también es bien interesante, que no lo había visto antes, Henry, es que dice que el promedio del salario de los trabajadores en el sector público es de 8% y el promedio de trabajadores asalariados en el sector privado es de 7%. Entonces, independientemente que el salario mínimo esté revisando todos los años, Santiago sabe eso, todavía el nivel de ingreso que tienen los hondureños es el elemento más importante para dos cosas, para la pobreza, para la informalidad y para la migración. Es un tema que está íntimamente ligado con el tema del empleo en Honduras. El 40% de la gente, de los compatriotas que van para los Estados Unidos, tienen trabajo. Esto genera un fenómeno psicológico, Renato, si no preguntarle a los compañeros. Ellos deben de tener familia en los Estados Unidos o en otro país de Europa. Cuando escuchan que allá se gana $20 la hora y que ellos ven con los ojos que hacen una casa en Honduras, hacen una casa buena en las zonas rurales y que tienen sus hijos en una buena escuela, en un buen colegio, con remesas que hace un trabajador que en Honduras gana 8.000 lempiras mensuales. ¿Qué hace? Busca irse. Entonces es un problema, de acuerdo, que es estructural, sí, pero es un problema que yo creo que, como muy bien dice Santiago, veámoslo aquí. Si no, esto es discurso, Renato, lo que estamos haciendo. Bueno, va a ser un programa propositivo. Va a ser un programa propositivo. Solo les digo esto. Yo voy siempre a una ferretería, porque nunca me dicen no tenemos, siempre hay, y generalmente uno busca la solución. Selecciona donde le dicen sí hay, que pueda estar el precio un poquito alto, pero uno encuentra las cosas. Lo más importante es que hay. Y siempre que llego, me encuentro a una empleada de esa ferretería. Don Renato, ayúdeme por favor a conseguir una visa. ¿Sabe dónde? Le digo. De cualquier país es difícil. De Estados Unidos, mira, le digo, antes, hace décadas, uno podía con algún amigo en la embajada hacer un contacto, pero ahora no, le digo. En contacto para hacer el trámite. No, vos siempre tenés influencia, Mira, no. Yo puedo tener amigos hondureños que trabajan en la embajada, algún funcionario, pero te lo digo que quizá una vez hace 30 años un cónsul me hizo el favor de darme una visa porque se me había vencido y al día siguiente viajaba a Estados Unidos. Mira, es difícil, ¿cómo te voy a poder conseguir una visa para Estados Unidos? Le digo, pero tú tienes este empleo formal aquí, ¿y cuánto ganas? Sí, eso vamos. 12.000 lempiras, me dice. Y siendo profesional. Fíjate bien, 12.000 lempiras. Pero ¿por qué te quieres ir? Yo sé que no es un gran salario para sufragar todos los gastos que puedes tener, porque me dijo, tengo 2 hijas, y es ella sola. No, es que mire que fulano de tal se fue para los Estados Unidos y era jefe de tal cosa aquí, me dice. Y no se imagina qué bien le está yendo.
Él manda dinero, ya construyó su casa con esos dineros que manda de los Estados Unidos. Dice. Por eso es que se nos está yendo también toda la gente. Don Santiago, conseguir un técnico para que le arreglen una refrigeradora en un pueblo ahora, mire, suda y no lo encuentra. Tiene que venir con el aparato a Tegucigalpa o llevarlo de Tegucigalpa, que le sale doble de caro todavía. Exactamente, Renato, totalmente de acuerdo. Se fueron. Y eso, mira Renato, eso no es ni ideológico, no es ni doctrinario, es la realidad. Es la realidad. 20.000 obreros de la construcción de los del área del sector construcción están en los Estados Unidos. O sea, yo siempre he dicho eso, Santiago, ustedes lo saben, el COEP. Escuché a un empresario de la construcción, un ingeniero de chico, decir, mire, hallar un albañil ahora es como hallar diamante con los pies. En mi casa, ahí yo vivo en una colonia de Limba. Viera para allá, se arruinó que por cierto, reabran el limbo. Vamos a hablar también del tema de vivienda en relación a este tema del trabajo. No hay a uno técnicos. 10 hondureños por hora. Ahora estamos aprendiendo, gente, a arreglar cosas. El café, ¿viste la última información de la parte agrícola? ¿La escuchaste? Los agricultores, los medianos y grandes agricultores, temen perder la cosecha, que esto afecta a la seguridad alimentaria porque no hay mano de obra calificada en la agricultura. Tenemos más de una década de ese problema. Los que ordeñan, ya no hay ordeñadores. Tenemos más de una década de ese problema, que a la hora del corte de café no tenemos quien lo haga. Bueno, vamos a la pausa comercial y enseguida nos encontrarán de pie frente a estas grandes pantallas explicando las propuestas desde la academia, desde el sector privado, con la presencia de un icónico dirigente obrero aquí en el país analizando este tema. ¿Y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? Atentos. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, son las 11:27. Hoy es el 12 de junio del año 2024. Así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular. Aquí en la capital de nuestro país nos ubicamos específicamente en el anillo periférico a la altura de Altos de El Trapiche. Si usted viene de la colonia Hato de Inmedio, si usted viene de la colonia Villanueva y del mismo sector de Altos del Trapiche, ese es el tráfico que usted se va a encontrar si se ubica o se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o se dirige también hacia sectores como Prados Universitarios. Es un tráfico bastante fluido, no obstante hay un carril que siempre hay saturación de vehículos. Este carril es el retorno que va hacia el sector del Boulevard Suyapa y hacia el mismo retorno también del anillo periférico. Este es el tráfico vehicular aquí, lo ha conocido usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Bueno, ya saben la pregunta. Ahí está la pregunta en pantalla, o por lo menos ya la van a ver en los próximos segundos. Ayúdame a leer la lucecita y después entramos con don Santiago Herrera. ¿Y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? Bueno, como desde el gobierno dicen que el responsable de la creación de empleos es el sector privado, yo le lanzo la pregunta directamente a don Santiago Herrera. Muchas gracias. Vea, tenemos algunas laminitas aquí como para ilustrar el problema y luego hemos conversado con Henry para que él nos muestre una propuesta desde la academia que es muy interesante en materia de generar empleo. Esta lámina lo que nos evidencia es el primer problema, Renato. Siempre hablamos del tema del bono demográfico, donde la pirámide poblacional se iba a ensanchar por el medio porque van a haber más gente en edad productiva que niños naciendo y personas alcanzando la mayoría de edad. Pero ese bono demográfico que nos debería de provocar entre 1,2 y 1,5% de PIB cada año adicional, lo que puede ser es una bomba de tiempo. Y hablaremos de los jóvenes. Pero el primer problema es que la fuerza de trabajo, lo que antes le llamábamos la población económicamente activa, Honduras es uno de los pocos países del mundo que está disminuyendo.
Antes decíamos fácilmente, Daniel lo decía, están entrando 150.000 jóvenes al mercado de trabajo, se están creando unas 80.000 plazas y todavía tenemos una tasa de desempleo. Hoy ya no podemos decir eso porque la fuerza de trabajo se está yendo. El talento humano lo estamos perdiendo. Y decía hace un momento Daniel, el tema de la movilidad social. No lo estamos logrando y no estamos bajando los niveles de pobreza. Entonces aquí tenemos un problema, porque siempre decimos, no, es que nuestra gente es el talento humano, ese es el principal capital que tiene un país. Aquí no se demuestra eso. Y fíjate, aquí, fíjense los datos, el 33% entre 15 y 29 años, entre 30 y 44 el 32 y entre 45 y 59. ¿Dónde está el grueso? Está aquí, en los jóvenes en edad productiva. Ya veremos datos, siga. Ve aquí. Decía Henry, tenemos 3.6 millones de personas trabajando, pero tenemos el 39% por cuenta propia. ¿Quién garantiza empleo decente aquí? ¿O empleo formal? Nadie. Ni salario completo, ni protección social. Y acá, los ocupados asalariados, que también tienen un alto grado de problemática por el tema de la informalidad. Porque solo tenemos 840.000 en el Seguro Social y tenemos 1.8 millones en el sector privado trabajando. Quiere decir que los formales son aquellos que tienen protección social y probablemente tienen un salario mínimo al menos. Correcto. Si no más, digamos. Esta es la tasa de desempleo. El INE calcula cuántos son los desempleados. Por favor, encuadremos bien esa toma para que la gente mire. Hay números que yo los estoy viendo aquí, pero que no los está viendo la gente. Sí. Por favor, desde el título de la gráfica, tasa de desocupación. Abierto. Sí. Quiere decir que no tiene trabajo, pero está buscando. Bien. Ese es el concepto. Pero vean las tasas, cómo se comportan, la pandemia, y nos empiezan a decir, no, hemos bajado la tasa de desempleo. Hemos bajado la tasa de desempleo y ahora solo estamos aquí. Sigamos. Pero en términos de cantidad, Renato, esa tasa no refleja lo que realmente está pasando en el mercado laboral. La cantidad es cada vez menos en volumen. Vean. Pues, contrástela y diga los números, don Santiago, por favor. 4 millones 2018. En 2018, en 2020 a las claras 3.650.000. Vea, este año es bien interesante, el 2019 es el año de referencia. Sí. Y compárelo aquí, 3.600.000 personas. Entonces no estamos, esa movilidad de la que habla Daniel, no la estamos alcanzando, porque si ese crecimiento de 3.5 o más o menos todos los años estuviera arriba del 4% de manera sostenida, tal vez estuviéramos sintiendo esto, pero no lo estamos sintiendo. Quiere decir que ese crecimiento es bueno, pero sigue siendo insuficiente para que de verdad los hondureños percibamos los beneficios del crecimiento. Sigamos. Y aquí vienen los problemas de empleo. Sí. ¿Te acuerdas de la precariedad? Sí. De la que hablaba don Eugenio. De los 2.4 millones estos son datos a 2023 calculados por el INE, 250.000 desempleados, que dejaron de trabajar, pero siguen buscando. 1.900.000, casi los 2 millones subempleados, por tiempo o por ingreso. ¿Qué quiere decir? Que no está trabajando el tiempo completo y no le pagan el salario completo. Claro. O está trabajando el tiempo completo pero no le están pagando un salario pleno y que probablemente no tiene protección social. Sí. Y aquí hay precariedad. Sí. Y aquí tenemos los desalentados. Estos dejaron de trabajar y dejaron de buscar trabajo. Se cansaron de buscar pero no encontraron. ¿Y esta gente dónde está? Probablemente sea parte de esos que nos están guiando. O está en otro lado. O están, por eso. Y estos potencialmente activos. Sigamos. Aquí viene el golpe duro, don Renato, del que hablábamos. Mientras la tasa general de desempleo es 6.4, la tasa promedio de desempleo de los jóvenes es 11.2. Miró los rostros en esa maquila, todos jóvenes.
esos tirando el DNI, para que los consideren siquiera. No es que les van a dar trabajo, para que los consideren. Correcto. Pero ahí, podemos porque hay unas cosas bien interesantes, por ejemplo, en la anterior, en la filmina anterior, ese 1.700.000, esto de ahí, Renato, son subocupados. Sí, así es. Para nosotros, estos dos están íntimamente ligados. Sí. Todos tienen problemas de empleo. Sí. Se suma esto. Porque esto es circunstancial. Los tres se suman. Sí, todos. Al final es un solo dato, correcto, Henry. Los tres se suman, es un solo. Ese es el dato general. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso suma el 65.7. Exacto, casi 68. Renato, aquí está. 65.7. Esto está marcado, Renato. Mira, el número más alto es de los subocupados. Y voy a aprovechar aquí la oportunidad porque no estamos haciendo nada. Esto quiere decir, sencillo, todo el mundo lo sabe, que trabajo 2 o 3 días a la semana, 2 días, y que puedo trabajar circunstancialmente por un salario. El trabajo por hora no es solución al país, con todo respeto. Esto está en este marco. Entonces, si vos no podés sobrevivir, no podés subsistir con un salario mínimo promedio de 8.000 empiras mensuales, ¿cómo es que vas a subsistir con una segmentación salarial en este grupo? Pero hay otro problema ahí, Daniel, y ese problema se da por la insuficiencia de ingresos. Personas que están laborando toda la jornada y no reciben la retribución justa. Ahí está marcado claramente el problema, Renato, que tenemos. Como dice muy bien Eugenio, o sea, no hay que estar utilizando tanto. Dice, el problema de fondo no es la simple generación de empleo o el desempleo. El problema de fondo es el ingreso que la gente está obteniendo por este trabajo. Sin embargo, habría que decir 2 cosas sobre el tema este. Una, según los datos del INE, vos lo viste cuando nos lo presentaron en la Comisión de Salario Mínimo, tenemos una familia promedio de 4 personas aproximadamente, Renato. Y según el INE, tenemos casi 2 empleos por familia. 2 ingresos. Un solo ingreso no es suficiente. 2 ingresos. Estamos de acuerdo. Ni siquiera 2. Y el otro dato que se los dejo ahí, que aunque suene bien, es tremendamente doloroso, Renato. El 40% de los hogares de Honduras están viviendo solamente de las remesas como ingreso familiar. Así de simple. Correcto. Y puede ser más. Lo que estamos exportando son hondureños y nuestra familia hondureña está empezando a vivir de la remesa porque no tiene oportunidades de trabajo en Honduras. Lo que dice la ONU. Y por eso seguimos hablando de crear las condiciones en el clima de inversión para crear empleos y, como lo dice bien Daniel, crear empleos formales. Empleo decente. El año pasado, en la maquila, si ustedes recuerdan, perdimos 41.000 puestos de trabajo. Los perdimos en parte por las condiciones del mercado internacional y en parte porque se les anunciaron que se les iban a quitar los incentivos. Exactamente. Y no había seguridad jurídica para ello. Hay que tener cuidado. Y ahí seguimos debatiendo sobre la tal ley de justicia tributaria, pero los empleados, ahí estás viendo hoy los problemas que tienen en San Pedro Sula, allá en la zona de Villanueva. Sí, Villanueva, ¿verdad? Villanueva y en Sid Valley, por los problemas que están yéndose las empresas o están pidiendo suspensión para la gente. Antes escuchábamos un BTR que decía, en este CIP habían 12.000 empleos formales y ahora solo quedan 2.700. ¿Qué hacemos con eso, Renato? Por eso tenemos que crear condiciones de seguridad jurídica, crear condiciones en el clima y crear los incentivos correctos. Los incentivos correctos. La empresa de hoy ya no se basta con la rentabilidad, como bien lo dijo Daniel. Ahora estamos hablando, el World Economic Forum hablan de ESG, dicen, ambiente, sociedad y gobernanza, más allá de la pura rentabilidad. Ese es el futuro de la empresa y es el futuro de la sociedad. De lo contrario, no estamos haciendo bien las cosas. Yo quisiera terminar para pasar a las propuestas. Pero tal vez un comentario ahí, porque si no se nos olvida, Santiago. Sí, señor. Muy bien. Yo escuché una propuesta del sector privado en el Consejo Económico y Social,
en función de la generación de empleo, se llama por la generación de empleo en el país. Y ya incluye ingredientes que no había escuchado por parte del sector privado. Lo que está diciendo Santiago es correcto, ya no solo se trata del tema de mera rentabilidad y de aprovechamiento abusivo en todo el mundo de exoneraciones, en todo el mundo. Pero las exoneraciones que no generan valor agregado, que no generan un ingreso más o menos sostenible para los trabajadores, hay que revisarlas. Y me meto en el tema de la maquila. ¿Por qué crees que esa gran cantidad de jóvenes, de muchachos y muchachas, se aglomeran en la maquila? Miren, ahí está la prueba. ¿Por qué? Por la pregunta, ¿qué significa la maquila? Trabajo formalizado, supervisado, y hay un ingrediente adicional bien importante en la maquila, en el rubro de la maquila, Santiago. El 78% de los trabajadores de la maquila, que la maquila tiene, ¿qué tiempo tiene la maquila en Honduras? Desde el 85 en adelante, casi 40 años. El 78% son trabajadores sindicalizados, además de aspirar a un empleo en ese sector que es formal, que es estructurado. Ellos quieren tener una organización que les permita mejorar sus condiciones. Eso hay que valorarlo. Eso es bien importante. Es el único sector del país que ha crecido en sus propias negociaciones. Fíjate que tienen su propio salario mínimo. Hay una red de sindicatos de la maquila. El único movimiento sindical de Centroamérica, pese a lo que digan nuestros detractores afuera, que creció los últimos 15 años de Centroamérica, fue el de Honduras. Hay 80.000 trabajadores en el rubro de la maquila organizados en sindicatos, que eso hay que protegerlo, Renato. Claro, y cuando escuchas que se va una maquila, que cierra una maquila, ¿cuál es tu reacción? Dolor. Mira, se cierra la maquila, los trabajadores inmediatamente piensan irse para los Estados Unidos. ¿Por qué están cerrando las maquilas o por qué se están yendo para otro lugar las maquilas? El año pasado, esa es una pregunta que hay que formular. Dos razones. La primera es el mercado. Y segunda, no hay mucha demanda. La incentivo. El año pasado los Estados Unidos cayó la compra en el textil en un 29% a nivel global. En el caso de Honduras cayó 23% las compras para Honduras, pero en países como Nicaragua apenas cayó el 11%. ¿11%? Sí, apenas. Y eso sí causó, pero el otro tema son las señales. La seguridad jurídica de los incentivos y de los beneficios. ¿Qué hace Nicaragua? Ese fue un muy mal mensaje. Cuando usted me dice que en Nicaragua se reduce menos el cierre de la maquila, yo digo, pero la democracia nicaragüense es seriamente cuestionada. ¿Qué hace de diferente esa democracia en relación a la nuestra? Extrañamente los incentivos no se tocan. No se tocan los incentivos. Y países como México, con Andrés Manuel López Obrador, que aparentemente es un presidente de izquierda, creó un paquete de incentivos para atraer estas empresas del nearshoring, que produjo que México el año pasado atrajera 33.000 millones de dólares de inversión. Eso hizo México el año pasado. Costa Rica generó 3.800 millones de dólares. Bukele metió su paquete de incentivos para atraer empresas de tecnología y atrajo a Google, por ejemplo, que le está dando vuelta no solo a la industria en El Salvador, sino al Estado de El Salvador, porque está automatizando todo el Estado. Eso es lo que haces con los incentivos, no incentivos perversos para correr a la gente, es incentivos para atraer lo que entonces, Santiago, una pregunta directa. México, por ejemplo, metió un paquete de incentivo para capacitar porque no tienen mano de obra suficiente para captar esas empresas que están llegando a México, y metió un paquete de 3 años para recapacitar la gente para que se puedan insertar con éxito a esas empresas. 3 años más de incentivos. ¿Y por qué nosotros, un paísito chiquito que es vulnerable a los choques externos, no vamos a tener capacidad suficiente para generar los incentivos? Y lo que estamos metiendo todos los días es un alegato de que las empresas no pagan y que entonces metamos la ley de justicia tributaria, que todavía no sabemos cuántos ingresos tributarios va a generar. Yo quisiera ir terminando para que veamos el tema que nos haga. Estamos en la siguiente. Sí, sigamos. Ya hablamos de los jóvenes, primera preocupación.
Vean el desempleo por género. Eso es grave. Este es otro tema, Renato. Mientras la tasa promedio general de Honduras es 6.4, la de los hombres es 5, pero la de las mujeres es 8.8. Lamentable eso. Y te voy a decir lo siguiente. Solo el 78% de los hombres participan del mercado laboral, pero el 43% son mujeres. Quiere decir que si los jóvenes no están participando del mercado, que son más de 1 millón, ya vamos a ver la siguiente lámina, 1 millón, las mujeres tampoco están participando, ¿cómo vamos a crecer, Daniel? ¿Cómo vamos a crecer si ellos no están participando en actividades productivas? Tal vez están trabajando en su casa, pero no están generando producción al final, ni ingresos para la familia. Están ahorrando costos porque no hay otra forma de hacerlo. Sigamos. Y vean esta desgracia. 7 de cada 10 los jóvenes son ninis. No estudian ni trabajan. 3 de cada 10 jóvenes, el 60% se dedican a hacer cosas del hogar, 580,000. El 69% cuentan solo con educación primaria, 666,000. Y eso nos dice, 541,000 están en la zona rural, ¿ok? Y el 3% son discapacitados. Renato, esto es un sacrificio para la producción de hoy, pero ¿sabes lo más grave? Es un sacrificio para la producción del futuro, porque si no están trabajando hoy y no están estudiando, no se están preparando para insertarse con éxito en el futuro al mercado laboral y de manera productiva, porque si apenas ni siquiera pasan la primaria, ¿cómo podemos esperar que estos jóvenes se inserten con éxito? Entonces volvemos al tema de la movilidad social. O se hacen pobres, o se hacen delincuentes, o se va. ¿Y qué expectativa nos genera eso como país? Étrico, realmente. Ese es un tema. Sigamos. Y la mayoría son mujeres, Renato. Y ahí vamos al tema de la pobreza. Ay, que si Eugenio me dice que es 64, y el otro que es 63, y el otro que es... Discúlpame, más de 6 de cada 10 hondureños pobres, y más de 4 extremadamente pobres, es una realidad dramática que nos debe impactar a todos. Ese es el resultado fuera de la precariedad. Cualquier diferencia política, ideológica, de lo que ese es el resultado de la realidad del país. Si a mí me ponen a escoger entre la ideología y la realidad, me quedo 1000 veces con la realidad. Trabajemos en esa realidad para recomponerla. Que nos impone la precariedad en primer lugar, pero en segundo lugar lo que comentábamos entre líneas, la efectividad o la eficiencia del gasto público. O sea, una cosa es lo que hacen los que emprenden, sean formales o no formales. Ya vimos que la mayor parte no son formales, más de 7 de cada 10 no son formales, y no podemos esperar mejores condiciones ni en salario ni en protección social. Pero también la calidad del gasto, Renato, porque si además este pobre no tiene acceso a medicinas en el hospital público, porque menos del 37% se llevan las medicinas que le recetaron, si las cirugías están paralizadas con una mora de 13,000 cirugías en el año, si además de eso la extorsión nos está representando más de 700 millones de dólares al año como país, de extorsión, ¿verdad? 700 millones de dólares. Al año. Y a eso le sumamos todo lo que se gasta en servicios de seguridad y todo lo que se gasta en tasa de seguridad, que ahora ya no sabemos para qué sirve, porque ahora ya está en la caja, en la tesorería general, y ya no sabemos para qué sirve. Y de remate, si sumas todo eso, ¿sabes cuánto representa? El 3% del PIB. Pero ¿cuánto representa en unidades productivas? Ni un peso adicional representa la seguridad. Eso es lo que significa. Y si nos vamos a educación, si el año pasado 1 millón de niños se quedaron fuera del aula, Renato. Si teníamos 14,000 escuelas dañadas de las 17,000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo complementamos el esfuerzo de los privados con el esfuerzo público, con esa masa de tributos que generamos? Un presupuesto que tú lo dijiste, 422,000 millones. ¿Para cuántos pobres estamos bajando cada año? Lo dijiste vos. No estamos viendo ese resultado. Entonces quiere decir que como sociedad estamos fallando. Y como sociedad nos tenemos que sentar a la mesa a dialogar, a hablar juntos, la academia, los trabajadores, el sector privado, el gobierno,
y la sociedad. Terminemos en la última lámina, yo creo que falta una. Eso es lo que dice el Foro Económico Mundial, hacia dónde va el empleo. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿y si esos ninis no están estudiando cómo van a vivir este mundo del empleo futuro? La tecnología. En países de altos ingresos la inteligencia artificial aumenta la productividad, no así en los países de bajos ingresos. Los empleos digitales siguen creciendo, impulsando oportunidades para trabajadores jóvenes, pero pues no para nuestros jóvenes. Sí. Los trabajos siguen mostrando mucho interés de trabajar en forma remota o modalidad híbrida. ¿Están esas oportunidades? Probablemente no, o muy pocas. Las habilidades tecnológicas y potencial de inteligencia son cada vez más importantes y más mujeres se pueden incorporar bajo las nuevas modalidades. Ese es el futuro del empleo según el Foro Económico Mundial. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para usar esto? Porque no estamos usando positivamente, como lo dije al inicio, el bono demográfico, Renato. Que lo estamos perdiendo. El bono demográfico lo estamos perdiendo. ¿Sí? Y si nos preguntan al 90% y pico de hondureños, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Yo le aseguro que de repente hemos escuchado los dos términos, pero no sabemos qué es inteligencia artificial. Diga, por favor, que ahí me quedo, creo. Nosotros hicimos esta propuesta, no la voy a repetir, pero es el pacto. Lo más importante del pacto no son estas medidas. Lo más importante del pacto es que ellos, nosotros, la academia, la sociedad civil y el gobierno estemos sentados a la mesa. ¿Ok? Allá en el Consejo Económico y Social hubo una propuesta de política pública, ¿verdad? Refundacional, creo que le llaman. Hay dos propuestas, la del sector privado y la del gobierno. Nosotros ya le hicimos llegar a la señora ministra un planteamiento completo acerca de qué cosas vemos bien y qué cosas no vemos bien dentro del documento general de la política refundacional. Pero lo más importante es que nos sentemos de manera franca, de manera sincera y, óigame, de manera oportuna, porque para mí ya estamos tarde, pero si no comenzamos hoy, ¿cuándo? Escuchó una frase de Daniel Durón. Te felicito, Daniel, te felicito porque siempre he considerado que te diferencias en eso, entre otras cosas. Dijo Daniel cuando se estaban presentando estas gráficas, entre esta realidad precaria, compleja, que relega a los hondureños a la pobreza, entre esa realidad, sentarse a trabajar por esa realidad y recomponer esa realidad y la ideología, me quedo con esa realidad, a trabajar por esa realidad vía consenso. Te felicito, te felicito. Yo tengo un comentario sobre lo de, para terminar. Con ese comentario terminamos el segmento y luego pasamos a la pausa para que venga don Henry Rodríguez. Mire, Santiago, ¿cuál es la causa entonces? Si identificamos, hemos visto los efectos, no hemos identificado tanto la causa del problema. Alguien decía, Honduras es una fábrica de pobres. Bueno, yo sé eso desde que se generó la independencia, más de 200 años. Renato, hay que decirlo y vuelvo a repetir lo que te... Mira, el problema se llama modelo, con todo respeto. El problema se llama modelo. Honduras tiene dos graves problemas. Un problema de una brutal inequidad, Santiago, en la distribución del ingreso. El 14% de la población usufructúa el 85% del Producto Interno Bruto. ¿Hace cuántos años? 200 años. Y el otro problema grave que tiene el país, que es nuevo, es de ingreso. Y le podemos agregar la nueva visión del trabajo, o sea, cuál es el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, la tecnología. Entonces, si tenemos graves problemas educativos, apenas tenemos el 30 de cada 100 que salen de primaria, Renato, pero no nos vamos a meter a resolver. Solo 7 llegan a la universidad. Eso ya lo sabemos, o sea, ¿cuál es la solución? La solución es un replanteo estructural, Renato. Si no, te vuelvo a repetir, vamos a seguir haciendo el mismo discurso, Henry. Venimos hablando de lo mismo hace 50, 100 años y la pobreza continúa. Revisemos y sin temor a nada, sin miedo a nada. Si no mejoramos la inequidad brutal, como dice la ONU, mira, Renato, en esta zona oriental del país, la ONU lo dice, son datos escalofriantes, como los que menciona Santiago. La gente está decidiendo entre comprar un cuaderno y comer
una vez al día. El 80% de la población en Honduras está en crisis alimentaria, en crisis de sobrevivencia. Mira, cuando vienen extranjeros a Honduras, da pena decir eso, repetir lo mismo. Y el país no cambia. ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Pero mira, de 4 gobiernos. No, está bien, pero yo te voy a decir algo. Mira, en todos los países te vas a encontrar un grupito de gente que acumula buena parte de la riqueza. Mira, vas a encontrar a Amancio Ortega. ¿Sabes quién es Amancio Ortega? Sí. Es el presidente de Indetec de la marca Zara. Sí. ¿Sabes en cuánto se calcula su capital en España? Es el hombre más rico de España. 96.000 millones de euros. En todos los países te vas a encontrar con ese tipo de empresarios. Te vas a encontrar con Florentino Pérez, que es el dueño de la tercera constructora mundial. Oíme, en Noruega, en Finlandia, te vas a encontrar con ese grupo de ricos. Sí, te vas a encontrar con ese grupo de ricos. Hay una diferencia, Renato. Ahora, mira, esa diferencia ya, yo creo que esa diferencia puede ser posible aquí. Mira, yo estoy de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay exoneraciones que ya no tienen sentido. Ya no tienen sentido, yo estoy de acuerdo en eso. Lo venimos predicando desde hace 15 años. Claro. ¿Por qué no se han reunido en las últimas décadas a revisar esas exoneraciones? Sí. Ha sido problema de nuestra élite política. Esto más, que cada quien a riesgo de penas, de sentencias penales graves, si evade el fisco, todos estamos de acuerdo en eso. Claro. Es que mira, perdóname. Es que nadie está en contra de la inversión privada y el sector privado. Yo te entiendo. Sí, en todo el mundo existe el sector privado. En todo el mundo hay ganancias. No hay ninguna inversión privada, Henry, que no procure, que no busque la responsabilidad. Okay. No, lo que yo te quiero decir... Estamos hablando de conceptos diferentes. O sea, ¿por qué no hay un desparate? ¿Por qué esta economía, Chavo, no es circular? Es altamente regresiva. Y mira, si no hay empresa, no hay trabajadores. ¿Estamos claros? Lo que yo te quiero decir... Estamos en 422.000 millones de lempiras del presupuesto nacional. Ni siquiera con los tributos financiamos el presupuesto para el gobierno central. Hay que endeudar. Tenemos que endeudarnos. Mira, yo creo que si históricamente hubiésemos, primero, combatido la corrupción, gastado racionalmente lo poco del presupuesto, pero en las prioridades del país, salud, educación, infraestructura. Salimos adelante. Yo le aseguro que otro gallo nos cantara a esta altura. Otro gallo nos cantara. Mira, yo te voy a decir algo, hay responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad del país que tenemos. Totalmente de acuerdo. Pero yo te aseguro que esa élite política y con un segmento del privado que se han aprovechado de la debilidad institucional, esa es mi forma de pensar, se han aprovechado de la debilidad institucional muchas veces. Una parte del sector público, otra parte del sector privado, para beneficiarse y mantener este statu quo, ¿ves? Que hoy yo te miro la cara cuando miras cuántas mujeres están desempleadas, cuántos hondureños tienen un trabajo formal, cuántos hondureños están en el subempleo. Yo te miro la cara de preocupación, cuando ves ese montón de jóvenes con la mano alzada para que les tomen el documento de identificación nacional y conseguir un empleo. Y con hijos pequeños, Renato. Entonces, mira, yo creo sinceramente que más allá de lo ideológico, yo estoy de acuerdo contigo, sentémonos, hombre, consensuemos. Hay propuestas del sector obrero, hay propuestas del sector privado. Ya es la hora de dejar este debate político que no le produce a Honduras riqueza, sino que más pobreza. Ustedes tienen una propuesta, como academia, a eso vamos. Y puedes intervenir, y ya sabes, aquí puedes decir conmigo lo que quieras, igual que Santiago. De acuerdo. Si no está de acuerdo con eso que digo, que hay una responsabilidad compartida ahí entre el público y el privado para esta desgracia de Honduras. ¿Ah? Sí, claro. No podemos negar. Sí, así es. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir su opinión a través de nuestra red. Hasta que existan liderazgos auténticos que les representen y que no vean sus propios intereses.
cuándo la Secretaría de Trabajo retome su papel y defienda los derechos de los trabajadores en condiciones dignas. Recordar la pregunta para que la gente entienda por qué está respondiendo de la forma que lo hace la gente. La pregunta es... La pregunta es, ¿y hasta cuándo los hondureños correrán desesperados por un empleo formal? Esa es la pregunta de esta mañana. También comparte un televidente: cuando se vayan los que gobiernan Honduras, como si fuera la finca de animales que tienen en Olancho, cuando salgan a votar para que se vayan los de libre. Ismael comparte: hasta que los hondureños tengamos un gobierno serio y que no solo venga a favorecer por sus familias y amigotes. Más mensajes. Yo soy muy respetuoso de todo lo que pone la gente, soy muy respetuoso, si no es censurarles, pero cuando escucho algunos mensajes solo debo decir, para ser justos, la pobreza que hoy tenemos, todos esos datos que hoy tenemos, no se construyeron en los últimos 2 años. No, hay que ser justos. Estos datos son el reflejo, sí, de la historia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho, por favor. Renato, quiero ser justo en eso. Ahora, cada gobierno está en la obligación de ir reduciendo los obstáculos, aniquilando los vicios estructurales, buscando consensos, diálogo en función de que seamos capaces todos unidos de construir la Honduras que queremos. Vale la pena, digo. No voy a juzgar ningún mensaje, pero sí debo decirlo. La historia no se construyó para este país hace 2 años. La historia la hemos construido desde hace décadas. Así es. Sonia comparte: el deber de este gobierno es atraer inversiones para crear empleos, pero se han dedicado a correrlos, dizque aplicando leyes tributarias justas. No hay incentivos ni atractivos. El deber de la policía es darse a respetar, organizando filas, no gaseándolos ni maltratándolos. Edúquense. Cuando el Estado cree el ambiente favorable para la inversión nacional y extranjera, brinde una seguridad jurídica, seguridad ciudadana para esos que desean invertir y generar empleos. Hoy solo vemos ataques del gobierno a quienes generan empleos. Felipe Verdial comparte: el gobierno prioriza programas sociales para generar clientelismo electoral. Parece olvidar que solo había que gobernar pensando en empleo, anticorrupción y necesidades prioritarias. En otro tema, la dirigencia sindical está penetrada por Libres, son caja de resonancia de MEL. Joel Antonio comparte: esa ley que aprobaron de trabajo por hora durante los 12 años de gobierno fallido fue una chabacanada. ¿Con qué objetivo de no pagar derechos laborales? Eso es lo que realmente quieren. Ya con la ley de justicia tributaria será un Estado más justo, comparten los televidentes. Usted también puede opinar, lo puede hacer a través de WhatsApp y a través de nuestra cuenta en X. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Tiene 1 minuto. Si tú quieres réplica, 1 minuto también. Y luego vamos con don Henry Rodríguez, por favor. Sí, me refiero, amigos, a algunos Twitter que acaba de leer Lucecita sobre el clima de inversión. Señores, esta es una de las partes que necesitamos para crear empleos y crear empleos formales. El Banco Mundial lo dice fácilmente. Imagen país, ¿cómo la tenemos? Bien, mal, bastante deteriorada. 2, seguridad jurídica, ¿cómo la tenemos? En precario. Invasiones, reformas a leyes, no aplicación de las leyes. Seguridad ciudadana, deteriorada por la extorsión. Infraestructura, el gobierno trabajando en carreteras, todavía faltan las represas y los bordos y otras cosas. 4, energía. Solo hasta abril habíamos perdido 31.000 megawatts de energía con un impacto económico que supera los 1.000 millones en apagones, racionamientos y otras cosas. La calidad de nuestra fuerza de trabajo, que es un tema del que ya hemos hablado, y de la necesidad de formarlos para el empleo del futuro. Y el tema de los incentivos, son cruciales, Renato. Si queremos tener un clima de inversión propicio, un ambiente habilitante para el desarrollo de las inversiones, tenemos que trabajar en esos campos para poder avanzar. De lo contrario, no vamos a poder darle respuesta a su pregunta de cuánto más tiempo tendremos que correr para conseguir un empleo. Ok. Daniel. Insisto, es un problema estructural del país, que hay que plantearlo no en función de 4 años. Un gobierno puede hacer muchos esfuerzos,
El país necesita una planificación estratégica de 10, 15, 20 años plazo para cambiar esta estructura. Y uno, Renato, uno apoya a quien más se parece a uno. Ahí me quedo. No, y estás en todo el derecho. Estás en todo el derecho, claro. Así es. Lo que no quiere decir que vas a limitarte en un pensamiento abierto, amplio, y lo has demostrado, y en hacer críticas si las cosas no se están haciendo correctamente. Y sin comprometer mi autonomía y mi independencia. Y el número de trabajadores y sindicatos aglutinados en tu central. De acuerdo. Es fundamental, es fundamental. El movimiento sindical es pluralista políticamente. Están por arriba de los objetivos partidarios. El movimiento obrero, los trabajadores, están por arriba de las cosas partidarias. De acuerdo, así es. Lo que tú quieres son beneficios sociales, mejorar tu condición de vida. Pero tú lo has dicho. Bueno, don Henry. En esta lámina solo hacemos un pequeño resumen de lo que Santiago muy bien explicó. Ya conocemos la gravedad del asunto. Y aquí lo que queremos destacar son las personas con problemas de empleo. 65.7 de la fuerza laboral del país, que está formado por los desocupados, por la fuerza de trabajo potencial y sobre todo en los subocupados. 65.7% de la fuerza laboral del país está sin empleo. No, está con problemas de empleo. Está con problemas de empleo. Sí, para ser más rigurosos. Está con problemas de empleo. Uno no reciben el salario justo, no trabaja la jornada completa. Otros están fuera prácticamente porque no encuentran trabajo y estos están desocupados, plenamente desocupados. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay un reto. El reto no solo es generar trabajo para estos desocupados, sino que ese reto también tiene que incluir cómo mejorar este empleo, esta precariedad, cómo mejorar las condiciones de los que ya están trabajando. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros unos lineamientos para desarrollar una estrategia. Hay que hacerle frente, como comparto con Daniel. Este país necesita un rumbo, necesita planificar, tener una meta. Y esa es la propuesta nuestra desde la academia, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No podemos tratar de igual manera el área rural que el área urbana. Ello nos obliga entonces a tener una estrategia de trabajo para el área rural, una estrategia de trabajo para el área urbana. Y en la estrategia para el área rural parte de hacer un análisis del perfil del hondureño, sexo, edad, nivel educativo. No podemos inventar trabajos para lo que la fuerza laboral del país no está preparada. Tenemos que seguir potenciando lo que saben hacer. Si sembrar maíz y hacer actividades agrícolas es lo que pueden hacer ellos en este momento, pues ahí tenemos que apoyarlos. De lo contrario, vamos a tener ese flujo constante. Un sector rural que está disminuyendo en cantidad de población y atomizándose el otro en las ciudades. Entonces aquí hay que analizar sexo. Ya vimos, las mujeres no tienen la igualdad de oportunidades que los hombres. Edad, no es lo mismo generar trabajo para un joven de 20 a 30 años que para un adulto mayor. Y luego el nivel educativo. Es importante eso. El nivel educativo de los hondureños de la fuerza laboral, 58% han cursado o han llegado a la educación primaria. El 20.1 han alcanzado la secundaria, apenas el 9.1 la universidad. Y hay un 11.5 que son analfabetas. Entonces, pensando en ese hondureño, hay que generar empleos. Aquí se dice que las personas mayores de 35 años no encuentran empleo. Ello nos indica que tenemos una economía de fuerza, que lo que requiere de las personas es la destreza, la fuerza física. Si necesitamos intelectuales, ¿a quiénes buscamos? Claro. A las personas de experiencia, a los mayores. Pero si necesitamos a alguien que cargue bultos, que haga fuerza física, son los jóvenes. Por eso es que tenemos ese grave problema, ¿no? Que algunos adultos dicen, estoy desplazado del mercado laboral. Luego, hay que analizar el país. Cada una de las regiones tiene sus propias características. La calidad del suelo, el acceso al agua, a la infraestructura, a las potencialidades que tiene. No es lo mismo sembrar maíz en Olancho, donde se obtienen buenos rendimientos, que sembrarlo en Empira. ¿Sabe cuál es la tragedia? Que está bien que usted nos lo recuerde. No es la primera vez que yo escucho esta exposición.
Pero está bien que la universidad la actualice, la ponga en vigencia, la reactive, la discuta. Eso es lo que peor me cae, que desde hace 2 décadas yo escuché a alguien que este país debe producir según las condiciones del suelo, del clima en las regiones. No es la primera vez que lo escucho, y no lo hemos hecho. Si han habido precandidatos presidenciales que ya nos lo expusieron en su tiempo, pero no les paramos bola. No les paramos bola, y 20 años después caemos en lo mismo, que debemos comenzar con estas cosas. Sí, pero tenemos que iniciar. Claro, tenemos que iniciar. Entonces, tenemos que partir por un análisis de esto, ¿no? Conocer cada una de las regiones, sus potencialidades, porque no es que no hay programas que apoyen al campesino, sí los hay, pero se trata igual a todos. Entonces, como les digo, no es lo mismo producir frijoles en una región que en otra. Luego nos vamos a las ramas de actividad, y aquí está el potencial que tenemos en el área rural. El sector forestal, importantísimo. En la primera página del censo agropecuario, que por cierto es muy viejo, del año 93, dice: Honduras es un país de vocación forestal. Las tierras en un 74.1 están aptas para bosque. Solamente un 25.9 son de vocación agrícola. Pero no la aprovechamos, Renato. Si revisamos la recaudación fiscal, si revisamos la recaudación fiscal, vemos que el impuesto que genera el bosque es insignificante. Lo que genera para las municipalidades también es insignificante. Sin embargo, el bosque se está acabando. O sea, no se está haciendo un aprovechamiento adecuado. Luego, el sector agrícola está totalmente descuidado, deficitarios en arroz, en maíz, en frijoles, que son la dieta de los hondureños. Entonces, aquí el reto es cómo potenciar todas estas capacidades. Ustedes decían, ya no quieren el campesino, ya nadie quiere ser campesino. Y ese es un problema, no quieren ser campesinos porque los ingresos son muy bajos, el riesgo es alto, pero ahí hay potencialidades y necesidades que cubrir. Luego tenemos el sector pecuario. Revisando unas cifras, vi que en el año 1950 la población de Honduras era de 1.2 millones y habían 1.3 millones de cabezas de ganado, o sea, por cada hondureño había una cabeza de ganado. Luego en los años 80 la población había subido a 4 millones de hondureños y el hato ganadero era casi de 2 millones, ya la relación era de 2 a 1. Hoy tenemos casi 10 millones de habitantes y seguimos teniendo los mismos 2 millones de cabezas de ganado. No es raro que la leche sea escasa, cara, que la carne no haya, porque hay un descuido total del sector pecuario. Y hay potencialidades. Luego, otro sector que se destaca aquí es el turismo. Ese se ha potenciado, se ha mejorado, pero hay que seguir trabajando más en él. Aquí tenemos, en cuanto a los sectores económicos, que este sector rural es eminentemente primario. Solo produce bienes de explotación de bajo valor agregado que del corte al mercado. Y pudiendo generar valor agregado. Honduras es una economía eminentemente abierta. Yo les digo a ustedes, y el ejemplo más claro es, háganse una revisión de pies a cabeza y díganme cuántas cosas de las que están usando se han producido en el país. Y vamos a ver que casi todas vienen del extranjero. El comercio es bueno, por supuesto, pero ser una economía muy abierta y depender de los mercados mundiales nos genera problemas. El caso más claro es, y para citar un ejemplo, una camisa, la que anda Daniel, una camisa, él va, la compra, y cuando él compra esa camisa está generando una necesidad en el productor va a producir una camisa más, porque se vio motivado. Él para producir esa camisa tiene que invertir, contrata un trabajador, genera empleo, al trabajador le da ingresos y impuestos al gobierno. Ahora bien, si esa camisa se produce en el extranjero, ¿para quién es todo este beneficio? ¿Se queda en el país o se va? ¿Y qué tan difícil es producir una camisa? Y estoy hablando de un producto que requiere cierta técnica y nivel de elaboración, pero aquí hay un montón de productos esenciales que no los producimos, Renato, que los traemos del extranjero. Comparto 100% lo que planteaban aquí. Necesitamos cambios profundos en la estructura productiva del país y necesitamos empezar por el agro, pasar de este sector primario al sector de la industria, mejorar los servicios y enlazarnos con estos tres, porque aquí también hay problemas. Algunas veces el problema no es producir, sino vender.
váyanse para Intibucá, compren un saco de papas, no sé cómo está en este momento, pero luego comparen el precio que le dan al productor allá con el que lo venden en un mercado local en Tegucigalpa, San Pedro Sula. El precio se ha duplicado o se ha triplicado. ¿Y quién se queda con toda esa ganancia? No es el campesino que lo produce, es un intermediario que aquí se le conoce como coyotes. Entonces hay que mejorar todas estas relaciones y esto no es difícil. Esto no es difícil. Así es, Henry, me parece muy bien. Repito, aquí no sé qué hay que inventar. Hay gente muy capaz. Pero, por ejemplo, uno observa los acontecimientos en otros lados que te pueden dar una ruta crítica de comportamiento, no para hoy, sino para el futuro. Se cayó el muro de Berlín, para informarnos. ¿Qué dijo la Alemania la RDA, la República Democrática? Sí, esa era la occidental, la Alemania occidental. La de Bonn. Sí, la de Bonn. La occidental, sí. En 25 años... La RFA. La Alemania democrática tiene que estar exactamente en las mismas condiciones que la Alemania occidental. ¿Lo lograron? Sí. Es un tema más de estructura. ¿Y cuál es el tema de fondo, Renato? El tema de fondo es de consumo. ¿Sabes lo que hizo Obama en la crisis? Ustedes lo saben. Porque aquí se habla de productividad, es cierto, de producción. Tenemos crisis en la parte agrícola. Aquí hay 4 problemas: educación, salud, seguridad alimentaria, ingreso, formación profesional, que es bien importante. Pero el tema de fondo es cómo la gente consume. Obama le metió $40.000 millones en la crisis de los Estados Unidos hace 15 años. La gente no tiene dinero para comprar. Entonces ese efecto, ese efecto revulsivo, el país lo está perdiendo. Somos el segundo país con la economía más pobre de América Latina, Renato. No, todo esto está perfecto. Este es el país que debemos ir construyendo. Tenemos que ir a una pausa primero. Luego seguimos con la área urbana, ¿no? Lo que queremos... ¿Qué querés tú como trabajador en este momento? ¿Sabes qué quiero yo? Inversión para generar empleos. Para allá vamos, Renato. Correcto, yo sé. Pública y yo lo privada. Yo lo que quiero en los próximos 2, 3, 4 años... Pública y privada. Claro. Lo de las carreteras, hay que reconocer. Pero es que hay un problema, Renato. Eso de la inversión en infraestructura ahorita es bien importante, Santiago. Se está generando... Yo lo reconocí. Es que, Renato, hay un problema. Hablamos de inversión, pero no decimos en qué. Ok. Díganme ustedes dónde está el menú que se le puede ofrecer a un inversionista. Vaya, viene alguien que tiene mucho dinero, quiere invertir en Honduras. ¿Qué le ofrecemos para que invierta? Vaya, ¿qué le ofrecemos? ¿Usted cree que el inversionista que quiere venir a poner su plata para multiplicarla aquí no tiene claridad de lo que quiere cuando arriesga su dinero en un estado como el nuestro? ¿O sí la tiene? El inversionista está claro. Él está claro. Él está claro. Y como está claro no viene. Estamos. Es que ese es el problema. Como está claro no viene porque sabe que no hay las condiciones. Porque no hay las condiciones. Exactamente. Es porque ese es el problema, pues. Él busca rentabilidad, seguridad. Pero ¿qué le ofrecemos? ¿Qué existe? Primero, los grandes inversionistas buscan alta rentabilidad. Pero ¿qué es lo más rentable en Honduras? La comercialización. El sector financiero. El sector financiero. Sí, así. Telecomunicaciones. Un banco, una aseguradora, una financiera. Segundo, telecomunicaciones. Que son privados. Sí, por eso. Pero eso, segundo. Luego... y no generan mucho empleo, ambas. La industria, sobre todo... ni el sector financiero, ni el sector de telecomunicaciones te generan empleo masivo. Renato, entonces me das la razón a mí. Entonces, ¿qué otra cosa necesita el inversionista? Un clima amigable. Luego, ¿qué otro sector se puede invertir aquí? Bueno, las maquilas. Yo soy admirador. Luego el comercio, Renato. El comercio. Bueno, el comercio. Y ahora el sector energía, porque somos deficitarios. Pero ¿quién quiere venir a invertir en energía en Honduras, sabiendo que hay posibilidades de mercado, cuando hay deuda con los generadores, que no se les puede pagar la factura? Porque la generación es privada. Mira, ¿por qué no? Bueno, nos vamos a meter otro tema bien complicado. Y ahora la pregunta que hay que hacernos, ¿eso que mencioné es lo que realmente necesitamos? No es eso. ¿Cuál es la energía más barata? Necesitamos inversión que genere riqueza, además de la riqueza, empleo masivo. Sí. Y para generar empleo masivo, necesariamente tenemos que venir aquí, pensando en ellos. Estamos. Porque cuando se genera inversiones para lo que no estamos preparados, lo que hacemos es excluir a los trabajadores, los alejamos de las posibilidades. O sea, ya vimos, tenemos un 11.5 de analfabetismo en la fuerza laboral. Esa gente no tiene la culpa, es el sistema que los excluyó, no les generó la oportunidad. Entonces, ahora sería injusto también excluirlos del mercado de trabajo. Sí, hombre. Pensemos en ellos y generemos oportunidades. Aquí ellos se pueden desempeñar muy bien.
Y allá no hay que olvidarnos. Por eso yo comparto esa idea de ustedes, de ese pacto por el empleo, donde todos tenemos que estar involucrados. Y estas son unos pincelazos de lo que tenemos que hacer. No, yo lo entiendo. Lo bueno sería ordenarnos y en función de eso, pues, que venga la inversión, sabiendo que tenemos este porcentaje de hondureños con educación superior, con potencialidades en el manejo de los idiomas, políglotas, que tenemos tantos ingenieros informáticos. Yo lo entiendo en eso. Lo comprendo totalmente, pero yo sé que en este momento, mientras nos ordenamos, necesitamos capital adentro, invirtiendo para generar empleo, porque tenemos la soga al cuello, la gente se nos está yendo en este instante. Y se vuelve preocupante, ¿no? Necesitamos medidas de mitigación. Pero urgentes. Emergencia económica. El famoso, yo soy admirador de los alemanes. Dos cosas. Mira, los socialistas, conocer el péndulo alemán, ¿verdad? Eso es lo que necesita el país, establecer reglas claras y desestructurar un montón de cosas que son inamovibles. El péndulo alemán, Renato, la subsidiariedad, que tienen control hasta de utilidades, los alemanes. Mira, ya que me hablas del péndulo alemán, mira, ve, en Alemania quien no tiene vocación ni cualidades después de un examen para ir a la universidad, no va a la universidad. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes para dónde los mandan? A aprender oficios, panadería, eso sí. También ahí ganan mucho dinero. ¿Y qué hacemos aquí? Para quedar bien con todo el mundo, aunque no pase el examen de aptitudes, hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Y si no hay que pasarlo, hay que matricularlo, condicionado. Allá no. Mira, en ese péndulo se respetan las reglas. Examen. Si no hay vocación para la educación superior, entonces lo desviamos para otro lado. Y ahí está, el país económicamente más fiable de Europa, Alemania. Fíjate que un empresario privado de Alemania dijo que lo único que debía ser público son los medios de comunicación. Y un agregado, los alemanes están necesitando 450.000 migrantes cada año para suplir sus propias necesidades productivas. Mira, hay hondureños, médicos, trabajando en hospitales públicos de Alemania. Yo los conozco, cipotes jóvenes. Y haciéndolo muy bien. Y haciéndolo muy bien. Esos cipotes deberían estar aquí, hombre. ¿Por qué no están aquí? Bueno. ¿Por qué no están aquí? Yo quisiera hablar de ese tema. Mire. ¿Qué tal después de la pausa? Porque nos estamos quedando rezaguitos con la pausa y dicen que hay un alto funcionario del gobierno que también quiere participar en Frente a Frente. Yo algunos 5. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Continuamos dando lectura a su opinión. Vicente Hernández comparte: hasta que llegue un gobierno anticorrupción no populista, en Honduras no existen políticas públicas, más el cáncer de la maldita corrupción. No existe una escuela de emprendedurismo con capital semilla, nuestra banca solo fomenta el consumismo, más los sindicatos parásitos del Estado. Ramón Carranza comparte: la inquietud más apremiante para la mayoría de los hondureños es la búsqueda de empleo, tanto joven que busca su primer trabajo como aquellos con empleos estables. Enfrentan la incertidumbre sobre el futuro laboral. En Honduras el empleo a menudo es precario o informal. Más mensajes, damos lectura. Mario Pineda: y el próximo año o en el siguiente gobierno probablemente se hablará y hablará de lo mismo. Yulisa Varela también comparte: el tema del desempleo viene desde antes, es algo que no se puede solucionar tan rápido, pero se está viendo el compromiso del gobierno. Fidel Cruz también comparte: hemos visto y digerido esas estadísticas N cantidad de veces. Pienso que rumiamos el problema una y otra vez, ocupamos soluciones, que la gente del gobierno escuche y dé un golpe de timón, o seguiremos igual o peor. Por favor, aquí, para los que están opinando, aquí por favor, es que es bueno, pero no me veo en ninguna pantalla y lo que pido es verme. Muchas gracias. Mejor voy a la pausa y enseguida les tengo algo muy importante, una reflexión muy importante. Falta una gráfica todavía de don Henry Rodríguez. Tiene unos ejemplos, Santiago Herrera, importantísimos para reflexionar, ¿verdad?
¿Saben ustedes que en Honduras hay vacas que producen, ¿cuánto, Santiago? 22 litros. 22 litros. Pero el promedio es 6. El promedio nacional es 6. Pero el promedio nacional de producción de leche del resto de vacas es 6. Decía de manera irónica don Henry Ruiz, es que hay vacas ricas y vacas pobres. No, pero se puede. Pero volvemos al tema de la productividad. Productividad, créditos para que la tecnología llegue a los dueños de las vacas pobres y tengan la capacidad de la misma producción de las vacas ricas. Eso es sentido figurado, vacas pobres, vacas ricas, ¿verdad? Es decir, las vacas las tienen gente con suficientes ingresos para mejorar su tecnología de producción y alimentar a las vacas. Los otros no tienen acceso a fondos, entonces las vacas se quedan pobres produciendo 6 litros nomás. Les vamos a poner ejemplos de esto, recordándoles que la pobreza de Honduras actualmente no se construyó en los últimos 2 años. Esto es lo que hemos hecho en tanto tiempo, pero estamos en la obligación de reflexionar, de consensuar, de dialogar, de poner cada quien las ideologías a un ladito y decir, la precariedad es tanta en Honduras que ha llegado el momento patriótico de tomar decisiones públicas consensuadas, porque tú quieres que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Y los sindicatos no son parásitos de nadie, son instrumentos de reivindicación en función de del trabajador. Vamos a la pausa. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma me dice que si no comenta esta gráfica, su exposición queda colgada. Yo no voy a permitir eso de que quede colgado, mi amigo. Bueno, ahora vamos con el sector urbano. Vamos con el sector urbano, muy parecido al sector rural, igual, sexo, edad. Aquí las regiones ya están bien identificadas, las ciudades. Luego las ramas de actividad siguen siendo las tradicionales: industria, comercio, sector financiero, comunicaciones, construcción, transporte y turismo. Potenciar sobre todo la industria, necesitamos eso, ¿no? Dar ese paso. Y no necesariamente tiene que ser la gran industria. Podemos empezar con manufacturas, con procesos de sustitución de importaciones. No podemos seguir dependiendo del extranjero. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica. Bien, entonces aquí tenemos las dos estrategias. Hay que integrarlas en una sola y acompañarlas de un proceso de educación y formación. Eso es clave para el desarrollo y para generar empleo, ¿no? Educar a la población de acuerdo a las necesidades del mercado laboral para generar competencias y formarlos. La siguiente, por favor. Aquí lo que tenemos son las formas empresariales para producir. Las hay tanto individuales como colectivas. Desde las individuales partimos de la economía familiar. Bueno, los que son de pueblo o los que hemos estado relacionados con los pueblos, hemos visto que la economía familiar se perdió. Antes era típico en la finca campesina, donde habían cerdos, gallinas, caballos, vacas, fomentados desde las escuelas, todo eso se perdió. El COEP trabaja mucho en eso, que no se pierdan las empresas familiares. Hay que recuperarlo. Trabajando mucho en eso. Ahora está de moda el emprendedurismo. ¿Son emprendedores porque quieren o son emprendedores por necesidad? Los excluidos del mercado laboral, los que quedaron sin trabajo producto de la crisis, representan mucho en el país, hay que apoyarlos. Las microempresas, la pequeña, la mediana. Y luego aquí tenemos las formas colectivas. Sabemos que hay personas que tienen capacidades, pero tal vez no son líderes, pero sí se puede aprovechar ese talento. Sí, los organizamos, Renato. Aquí entra la economía social, las cooperativas, las empresas campesinas, las cajas de ahorro, las asociaciones de productores. O sea, hay una riqueza. En concreto, hay registradas en Honduras. Social. Pregúntate cuánto influye en las decisiones públicas la academia, así, en áreas como esta. Así, Gabriel. Casi nada. Sí. Casi nada. ¿Qué pasa? Ya la academia la tenemos subutilizada desde hace tiempo en el estado de Honduras. Tenemos más de 6.000 empresas de economía social en el país que no las aprovechamos. Están disgregadas, desarticuladas, generan el 20% del PIB, pero no se apoyan. Aquí está todo ese potencial. Y por supuesto, no descuidar la actual empresa mercantil que produce mucho, ¿no? Esa empresa que ya está organizada, que genera empleo. Luego, la siguiente, por favor. La última ya, porque el tiempo se nos ha terminado. Aquí tenemos qué acciones se necesitan para que estos lineamientos se logren. Primero, fomento de la inversión. No podemos tener un plan de inversión
si no sabemos en qué vamos a invertir. No podemos tener un plan de inversión si no sabemos qué empleo necesitamos. Por eso primero hay que definir las necesidades de empleo, las potencialidades del país, para tener una especie de menú que ofrecerle a los inversionistas. Luego hay que revisar la tenencia de la tierra. Y cuando hablo de revisar la tenencia de la tierra no significa que hay que quitársela al legítimo propietario, sino incentivarlo, motivarlo para que la produzca. Las tierras en Honduras en una gran cantidad están ociosas. Así es. Y se puede darle motivaciones a los dueños para que las produzcan. Desarrollo de infraestructura, y aquí hablamos de todo eso, Renato. Temas para discutir. Agua, telecomunicaciones, puertos, carreteras y sobre todo el sector energía. Difícilmente va a venir inversión si tenemos problemas de energía. Pero mira, clave eso. Pero debatir esto con autocrítica, ¿sabes? Debatirlo con autocrítica, porque el Estado ha avalado préstamos de 600 millones de lempiras para adquirir tierras de los privados y dárselas a los campesinos. Y después, estos no han podido pagar esa cantidad por una serie de razones que de repente ellos no son totalmente responsables. Pero con actitud autocrítica hay que debatir esto. Miren, está el ministro de Estrategias del Gobierno, don Ricardo Salgado, que quiere intervenir en Frente a Frente. Después de Ricardo iríamos con una pausa porque también quiere intervenir el director del INE, Eugenio Sosa, y hay comentarios de ustedes aquí para finalizar el programa. Así que primero con Ricardo Salgado. Buenos días, ministro. Buenos días. Un gusto saludarlos, saludar a sus invitados en un tema muy importante, crucial diría yo para Honduras, y debo expresar la enorme satisfacción que para nosotros significa que el tema del trabajo esté siendo discutido en el nivel en el que está. Si hago un punteo rápido de lo que ustedes han discutido, tienen una radiografía que presentó el COEP, que es una radiografía que se parece mucho a varias radiografías que existen del país. Tenemos un déficit en la cuestión de cómo producimos información, pero existen datos que son valiosos. Luego vemos la universidad haciendo un planteamiento propositivo sobre cómo se debe mover todo este asunto, y veo también al señor Durón dando en el clavo, por decirlo así. El problema que tenemos nosotros es decididamente estructural, y la precarización del trabajo tiene una estrecha relación, una estrechísima relación con la desigualdad. Es decir, aunque el ejemplo sobre Amancio Ortega y otros millonarios, en todos lados hay millonarios como decía Renato, el asunto es cómo se distribuye la riqueza que produce un país. Entonces, la forma en que se distribuye la riqueza en España no tiene que ver con la distribución que hay en nuestro país. Otra cosa que me parece muy importante es que todos han coincidido en que hay que planificar, y que hay que planificar a largo plazo. Esto lo estaba diciendo Daniel Durón también, por cierto. Y la otra es en la necesidad de debatir con sinceridad un proyecto de largo plazo para el país. Es correcto. Nosotros ya tenemos aquí un plan construido, una planificación construida. Nuestra Secretaría de Planificación Estratégica tiene un plan para proponer en la mesa de discusión que va hasta el 2046. Además, tenemos georreferenciado, tenemos datos, la sectorización de cómo se produce o cómo debería producirse el crecimiento económico del país, aspirando a desarrollarlo en función de las potencialidades, tal como está diciendo el señor Rodríguez de la Universidad Nacional. Yo creo que tenemos bastante desconexión entre unos y otros, y esas desconexiones creo que están vinculadas más a prejuicios que a problemas que tengamos entre nosotros, porque de lo que yo he escuchado que han dicho en este programa, yo creo que tenemos
muchísimos puntos de acuerdo. Hay un problema central para abordar el problema. Yo creo que debemos desmitificar la inversión extranjera como el pilar fundamental para construir el progreso del país. 90%. Creo que es necesario que haya una participación intensiva en el desarrollo del país de la inversión local. El problema que tenemos es grande. Hay al menos 120.000 millones de lempiras en los bancos descansando en Honduras, y ese dinero podría perfectamente estar siendo empleado en los diversos tipos de organización de negocios o de asociaciones, como está planteando el plan de la Universidad Nacional. El gobierno tiene, desde que llegamos, se destinó a inversión pública el primer año 19.000 millones de lempiras, más o menos 83.000 millones en el 2023, y este año vamos por los 93.000 millones y pico. Con eso estamos contribuyendo directamente a la generación de empleos directos e indirectos. Estamos cumpliendo una parte. Ahora imaginemos que ese crecimiento se diera también en el sector privado. Entonces abordaríamos lo que decían ustedes sobre las medidas de emergencia que deberíamos tomar para el empleo en estos momentos. Duplicaríamos ahí la capacidad que tenemos, pero para eso necesitamos realmente que el dinero salga del sector especulativo y pase al sector productivo. Ahora, tenemos problemas, y yo creo que la caracterización de la población también es fundamental ahí, porque tenemos una educación deficiente, muy deficiente, que ha ido jalando hacia abajo a toda la educación, o sea, afecta a la educación superior y afecta también la participación dinámica de la academia en el proceso de cambio del país, porque lo que necesita es cambiar de paradigma el país. Y un cambio de paradigma tiene que ser un acuerdo con todos. Ahora, ¿qué necesitamos en esto? Bueno, es decir, tenemos insumos todos. Hay que sentarnos a hablar y hay que incluir a otros sectores. Hay que ser sumamente inclusivos en esta discusión, porque hay un sector que es mayoritario, que es el que está trabajando por cuenta propista, que básicamente en realidad no tiene empleo, simplemente sobrevive. Ahí está la precarización que produce el modelo que tenemos. Es decir, eso va de la mano de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apuntar? Es crear más y mejores puestos de trabajo. Apostar a la satisfacción de las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Porque un trabajador sano, un trabajador educado, un trabajador mejora las condiciones que nosotros, que las oportunidades que tenemos, pero tiene que invertir, sobre todo para el desarrollo de Honduras, el progreso de Honduras, tenemos que invertir los hondureños. Entonces, yo le estoy poniendo, Renato, y aquí ya lo veo con el rollo, yo sé que está premiado con el tiempo, usted mencionaba los 420.000 millones de presupuesto, 93.000 millones, es un cuarto del presupuesto a inversión pública. Y como mencionaban ahí, tenemos caminos productivos, tenemos inversión en construcción de hospitales, el sector construcción tiene un auge en este momento, porque obviamente una vez que el Estado contrata, muchas compañías comienzan a recontratar y la economía está creciendo. Okay. El asunto es cómo crece la economía, porque se vuelve a concentrar y se vuelve a generar desigualdad. Entonces nuestra mesa debe llevar todos los insumos que ahora estamos presentando acá. Nosotros tenemos la plena disposición, y la última cuestión en la que yo creo que discrepo un poco es en el tema político-ideológico. O sea, no se trata de que los políticos somos un problema, o sea, vamos a ser un problema toda la vida, porque
estamos ahí, y la verdad creo yo que lo que tiene que hacer la nueva visión del país es que todos, incluidos los que participan en la dirección del Estado, tengan esa visión común y cumplan metas de una planificación de mediano y largo plazo, en el que todos estamos conformes con los resultados. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ministro Ricardo Salgado, me parece una participación ecuánime. Muy buena. Muy bien. Inclusiva. Muy bien. Muy bien. Me parece una participación encaminada justo a lo que desde ya días venimos diciendo. Hay dos propuestas en el Consejo Económico y Social. Reúnanse, debátanlas, incluyan a la academia, acérquense, descalifíquense más y trabajen todos los sectores, trabajemos todos los sectores en función de, por favor, no seguir viendo estas imágenes de la gente peleándose entre sí misma, por favor, presentando un documento nacional de identificación para que la seguridad de una maquila lo reciba y optar por una plaza. ¿Cuántas plazas puede tener esa maquila? Para 2.000, 3.000, 4.000 hondureños que llegaron ahí. Dejémoslo con todo y ambiente. Y luego liguen la pausa, por favor. El licenciado Eugenio Sosa, yo le digo así en privado porque le estimo mucho a Eugenio Yijin. Le tengo una propuesta, Eugenio, un frente a frente para este jueves, con toda esa información que tú tienes. Todas las estadísticas del INE y las interpretan y bueno, yo de rato quise entrar desde hace más de 40 minutos es que mira, es que antes estaba Ricardo Salgado. Entonces, pero yo te ofrezco un frente a frente para mañana, Eugenio. Dale, vamos. Excelente. 7 de la mañana, el director del INE, con toda esta información. Un saludo, Renato, para Eugenio, que me parece que lo está haciendo muy bien. Bueno, te manda saludos Daniel Durón. Entonces... Saludos a Daniel. Okay. Renato. Gracias, saludos, Eugenio. Gracias. Don Santiago, así, breve para terminar. Bueno, creo que el debate ha traído a la mesa algo que venimos discutiendo ampliamente y creo que estamos de acuerdo en un punto. Mientras en Argentina el tema prioritario es inflación, en Honduras el tema prioritario se llama empleo. Y aquí estamos de acuerdo los tres. Y el ministro. Sí. Segundo, que esto no lo resuelve ninguno por sí mismo. Si no estamos los principales sectores sentados a la mesa, la academia, los trabajadores, la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil, sentados a la mesa hablando en serio de manera franca. Sí. En tercero, que tenemos que planificar en el largo plazo porque esto no lo vamos a resolver de un día para otro. Claro. Tenemos que trabajar de manera organizada y que no sean esos cambios de gobierno los que alteran la planificación, porque la planificación en esta materia tiene que estar absolutamente despolitizada o desideologizada si es que queremos trabajar en serio. No importa el gobierno que venga, aquí está la agenda, señor. Gracias. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los sectores y el sector privado lo ha venido diciendo desde hace más de un año. Sentémonos. Esa es la... Gracias, Santiago. 15 segundos, por favor, Daniel. Formalicemos el trabajo. Formalicemos el trabajo. Henry. No, solo agradecer la oportunidad desde la UNA y el compromiso siempre está disponible, ¿verdad? Para contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias. Pausa.